Entonces, empezamos con bioseguridad. Entonces, chicos, ¿qué es bioseguridad? Bioseguridad va a ser el conjunto de normas y medidas destinadas a proteger ¿qué cosa? A proteger básicamente nuestra salud, es decir, del personal de salud. ¿Frente a qué cosa? A riesgos ya sea biológicos, químicos o físicos, ¿ok? De los que vamos a estar expuestos obviamente a nosotros al realizar lo que son las actividades de la vida del médico, ¿no? Es decir, todo lo que son los procedimientos quirúrgicos, los procedimientos de medicina, o sea, siempre vamos a estar expuestos a cualquiera de estos riesgos de acá, ¿no? Y obviamente esto de acá, la bioseguridad, no solo queda en lo que es el personal de salud, ¿ok? Sino también implica qué cosa? A los pacientes y a la comunidad. Y además, ¿a quién más? A lo que deberían de ser los familiares de los pacientes. Porque obviamente los pacientes en la mayoría de los casos no están solitos, ¿no? Sino que los familiares van al hospital, los visitan. Entonces, de igual forma, la bioseguridad se aplica para todos ellos. Para nosotros, que somos el personal de salud, para lo que son los pacientes, para sus familiares y en general para todo lo que es el medio ambiente o la comunidad. ¿Ok? Entonces, la bioseguridad va a tener objetivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Formar lo que es una nueva cultura. Muchas de las personas que van al hospital no siguen lo que son las medidas de bioseguridad, entonces es importante incentivar esta cultura, formarla, ¿ok? Luego también disminuir lo que son los riesgos de accidentes laborales. ¿Ok? Eso también es uno de los objetivos. Luego también es proteger a quién, al paciente, a lo que es su familiar del paciente que va a ir al hospital, a nosotros, es decir, a los trabajadores de salud, y a la comunidad, ¿no? Como les decía, a estos tres principalmente, paciente, familia, trabajador de salud y a la comunidad. Y por último, otro de los objetivos que va a ser evitar lo que son las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Es decir, que supongamos que obviamente el área de UCI no puede estar cerca al área de neumología o de infectología. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que infectología va a estar rodeado de un montón de microorganismos patógenos, agentes infecciosos, que obviamente si contagian a alguien de UCI, puede que termine en un desenlace fatal para este paciente, ¿no? Entonces, por lo mismo, eso también implica lo que es uno de los objetivos de la bioseguridad, ¿no? Evitar infecciones intrahospitalarias. Así que no se olviden de eso porque ha sido pregunta de examen, chicos. Entonces pasamos a lo que son los principios y los elementos básicos. ¿Los principios cuáles van a ser? La universalidad, es decir, que en todos los lugares del mundo se apliquen las mismas medidas de bioseguridad. En todos los lugares del mundo, en todos los diferentes países, por eso mismo dice universo. Entonces, en todo lo que vendría a ser el universo, supongamos lo siguiente. Entonces, todas las medidas de bioseguridad se tienen que aplicar en todo el mundo y se tienen que seguir al pie de la letra. ¿Ok? Esto es importante para lo que habíamos dicho anteriormente, que era proteger nuestra salud, la de los familiares, la de los pacientes y la comunidad. Luego, para los principios también tenemos qué cosa, el uso de barreras, ya sean las barreras químicas o físicas. Las físicas van a ser esto de acá, es decir, las botas, los gorros, los mandilones, los guantes, y las químicas que van a ser el lavado de manos, lo que es la desinfección, la esterilización, que en un momento lo vamos a ver más a fondo. ¿Ok? Y luego, ¿qué cosa? Los medios de eliminación de material contaminado. Obviamente nosotros cuando realizamos procedimientos médicos vamos a emitir lo que son material contaminado, ¿no? Ya sea gasas con sangre, quizás un bajalenguas con saliva, una sonda Foley, y todo eso debemos saber dónde se elimina. ¿Ok? Debemos saber dónde eliminarlo, cómo eliminarlo y en qué tacho botarlo, ¿no? Sabemos que hay diferentes colores de tacho que en un momento lo vamos a ver. Entonces, eso también van a ser los principios de bioseguridad, medios de eliminación del material contaminado que vamos a utilizar nosotros, que vamos a segregar, básicamente. Luego, los elementos básicos. Aquí tenemos las prácticas de trabajo, es decir, la manera como nosotros desempeñamos nuestras funciones, los cuidados que vamos a tener y también cómo debemos protegernos. Y para esto tenemos qué cosa, lo que son los equipos de seguridad, ¿ok? Es decir, de nuevo, lo que es el uso de barreras. Los guantes, los gogles, las mascarillas, los mandilones, todo eso, ¿ok? Y luego lo que les había mencionado hace un ratito, el diseño y construcción de instalación. Obviamente sabemos que un ejemplo clásico, el que siempre se los ponen, es el de los rayos X. Ustedes saben que el lugar donde se toma rayos X es un lugar donde hay mucha radiación. Entonces, el operador, es decir, el encargado de lo que es el rayos X, tiene que estar obviamente protegido con lo que es un mandilón de plomo, en una cabina de plomo. La sala donde se toma rayos X también debe estar cubierta de plomo en las paredes. Entonces, es muy importante que al momento de que se construya un hospital tenga en consideración la bioseguridad.
¿ok? Porque obviamente esa radiación que está ahí a lo largo de los años, el operador que está manejando esa máquina, obviamente puede desarrollar en un futuro un cáncer, ¿no? O algo peor, una malformación en sus genes. Entonces, eso es lo que no se quiere porque no estaríamos protegiendo lo que es la salud de ese personal de salud, ¿no? Valga la redundancia. Otra cosa de igual forma es el hecho de que el área de UCI no puede estar cerca de lo que les haya mencionado, ¿no? Cerca del área de neumología, de infectología, por el mismo hecho de que pueda haber una infección intrahospitalaria. Ya, entonces chicos, eso no se olviden, los principios y los elementos básicos, y ahorita vamos a hablar de lo que son el uso de barreras, que les había mencionado que existen dos tipos, ¿no? A ver, las barreras de protección pueden ser químicas o físicas. Dentro de las químicas tenemos a lo que se conoce como lavado de manos, que lo vamos a ver un ratito. Hay tres tipos, ¿ok? Les voy adelantando eso, spoilers. Luego tenemos lo que es la esterilización, ¿ok? Y básicamente, ¿qué es la esterilización? Es el proceso por el cual se destruye absolutamente todo microorganismo que pueda existir, ya sea en los instrumentos, es decir, en esto de acá, en los instrumentos, en los insumos, ya sea en las gastas, en las torundas, todo eso, y la ropa quirúrgica. Ustedes saben que hay ropa quirúrgica que se esteriliza y luego se vuelve a usar, ¿no? Las que van a ver, sobre todo ahorita que van a empezar a rotar en cirugía, van a ver siempre los hospitales que usan ropa de tela, ¿no? Entonces eso se esteriliza y se vuelve a utilizar. Pero obviamente al momento de pasar por el proceso de esterilización, se va a eliminar todos los microorganismos, incluyendo bacterias, hongos y virus. ¿Ok? Bueno, en hongos, esporas sobre todo, esporas. ¿Ok? Entonces se elimina todo eso, todo eso. Y luego en la desinfección va a ser un poco diferente. Lo que va a pasar acá es que se va a destruir lo que son los microorganismos, pero sobre lo que son objetos. ¿Ok? Es decir, sobre cosas inanimadas. Y luego tenemos las barreras físicas, que vendrían a ser el uso de guantes, de mascarilla y de ropa, ¿no? Que en un momento le vamos a ver los diferentes tipos que hay. Entonces, empezamos con lo que es el lavado de manos, en lo que vendría a ser una barrera química. Entonces, para eso tenemos tres tipos de lavado de manos que deben estar familiarizados ustedes. Entonces, tenemos al social, el que todo el mundo realiza, ¿no? Los que no son personales de salud, obviamente cuando van al baño lo realizan, cuando antes de comer lo realizan, cuando después de tocar a su perrito lo realizan. Entonces, es el que todo el mundo lo realiza, por así decirlo. Y para esto, o sea, ¿en qué consiste este lavado? Básicamente con el objetivo de remover lo que es la flora transitoria y la suciedad, ¿ok? ¿Y qué utilizamos para este lavado social de manos? Lo que es el amiguito jabón, ¿ok? Cualquier jabón que tengamos en casa, en cualquier lugar, en el cine, seguro esos jabones líquidos, entonces cualquier jabón. Ya en el clínico es un poquito más sofisticado, ¿no? Aquí ya es lo que vemos nosotros cuando vamos al hospital y vemos a los doctores que antes de tocar a un paciente se lavan las manos, luego de tocar a un paciente se vuelven a lavar las manos, entonces ese es el lavado clínico, ¿ok? Este no se utiliza para lo que es el área de operaciones ni para hacer cirugía menor, no, solo para cuando vamos a tocar a un paciente, después realizar lo que es una tarea séptica y después estar en contacto con el entorno del paciente, ya que en un momento lo vamos a ver. Y este es el objetivo del lavado de manos clínico, ¿cuál va a ser? Remover, destruir lo que es la flora transitoria. Y para esto, ¿qué se utiliza? Lo que son soluciones antisépticas, ¿ok? Antisépticas o alcohol en gel, básicamente. Y aquí en el clínico vamos a tener a nuestro querido amigo, que lo van a ver durante todas sus rotaciones a partir de ahora, si es que ya no lo habrán visto, a lo que es al gluconato de cloreticina, ¿ok? Pero hay dos tipos, uno que es al 2% y otro que es al 4%. En el caso del clínico, ¿cuál se utiliza? 2%, ¿ok? Lo van a ver así. Seguro lo habrán visto uno que tiene un difusor que va hasta el piso y ustedes pisan y sale como espumita. Eso es la cloredicina, que es un antiséptico que se utiliza para el lavado de manos clínico, ¿ok? Pero al 2%. Ah, ¿qué fue? Perdón, ya chicos. Ya, entonces, dentro de lo que es el lavado de manos clínico, que vamos a tener los 5 momentos de lavado de manos, ¿ok? Esto de igual forma lo van a ver en una infografía pegado en todos los hospitales. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar los 5 momentos de lavado de manos? El primer momento va a ser antes del contacto con el paciente, ¿ok? Y esto que va a prevenir lo que es la colonización cruzada del paciente, al paciente. Es decir, que yo pase mis agentes infecciosos al paciente y que el paciente me pase sus agentes infecciosos. ¿Ok? Entonces, antes del contacto con el paciente. Luego, el segundo momento de lavado de manos va a ser antes de una tarea aséptica, es decir, ya sea el sacar sangre, el sacar un AGA, el sacar lo que es líquido cefalorraquídeo. Entonces, cualquiera de esas tareas vamos a necesitar antes de eso lavarnos lo que son las manos con lo que es un lavado de manos clínico.
¿ok? Luego, lo que vendría a ser el tercer momento, ya estaríamos hablando acá, después del riesgo de exposición a un fluido corporal del paciente, ya sea heces, pus o sangre, ¿ok? Después de eso, sí o sí me tengo que lavar las manos por dos motivos. El primero y más importante, para protegerme a mí, ¿ok? Protegerme a mí. Y el segundo, para poder evitar lo que es una transmisión cruzada, es decir, de que estos fluidos corporales que estén infectados vayan a posarse en otra parte sana del paciente e infecten al paciente en esa parte sana, ¿no? Entonces, importante lavarnos las manos para esos dos objetivos, ¿no? Para que no me contagien a mí y para no volver a contagiar al paciente en otra parte que esté sana, ¿ok? Para no llevar los gérmenes, en otras palabras. El cuarto momento, ¿cuándo va a ser? Después del contacto con el paciente, ¿ok? Y el último momento, el quinto momento en sí, va a ser cuando yo haya estado expuesto a lo que es el entorno del paciente. Ya sea que yo haya tocado este trípode con su cloruro, ya sea que yo haya levantado su sábana para poder ver, no sé si tiene edemas o algo, sin necesidad de tocarlo, solo al momento de yo levantar la sábana, ya estoy expuesto a lo que es el entorno del paciente y por ende yo me tengo que lavar las manos. Luego también si es que he movido su cama, si es que he cogido su historia clínica, porque a veces la historia clínica está acá, ¿no? Entonces, de igual forma es el entorno del paciente y si la toco, igual me tengo que lavar las manos después de eso. Y luego tenemos, chicos, el lavado quirúrgico. ¿Ok? Este de acá va a remover y destruir lo que es la flora transitoria y reduce la flora residente. ¿Ok? Y este es el lavado quirúrgico que se utiliza, obviamente, para lo que es la sala de operaciones, ¿no? O para cirugías menores. Y aquí ya se utiliza de igual forma soluciones antisépticas, pero en este caso a nuestra amiga clorhexidina, pero al 4%. ¿Ok? Y eso es lo que le va a preguntar su doctor de práctica. ¿Qué se utiliza para lavados de manos quirúrgico? Lo que es el gluconato de clorhexidina al 4%. ¿Ok? No se olviden de eso. Y para el lavado de manos clínico al 2%. O también alcohol en gel, ¿no? Lo que usamos ahorita todo el mundo, creo. Entonces, chicos, ahora hemos hablado sobre la principal barrera química, y ahora, que es el lavado de manos, y ahora vamos a hablar sobre las barreras físicas, ¿ok? Tenemos a los guantes, hay diferentes tipos de guantes, seguro habrán visto, los que vienen en cajita, que se conocen como guantes de examen. Estos de acá van a protegerme a mí, pero sin embargo al paciente no, porque obviamente no están estériles, ¿ok? Luego tenemos a los guantes quirúrgicos o los guantes estériles, estos de acá, que estos me van a servir obviamente para lo que es el acto quirúrgico, para la sala de operaciones, y esto sí protege al paciente y me protege a mí, ¿no? Luego tenemos lo que son los guantes de mantenimiento, que son los guantes que utilizan ¿quiénes? El personal de limpieza de los hospitales. Estos guantes llegan hasta el codo del personal de limpieza y son más gruesos, ¿no? Y sirven obviamente para el tema de la limpieza y que no penetren para nada. Luego tenemos las mascarillas, aquí tenemos a la quirúrgica, que todo el mundo la usa, creo que actualmente. Luego tenemos la N95, que antes del COVID se utilizaba para tratar a pacientes con TBC, y ahora también para cuando estamos expuestos a lo que son pacientes con COVID, ¿no? Y luego tenemos las de alta, bueno, perdón, las contrafluidos, estas de acá, contrafluidos. ¿Ok? ¿Estas para qué se utilizan? Sobre todo para lo que son las cirugías de traumatología, porque las cirugías de traumatología o de emergencia son cirugías en donde puede haber, no sé, la rotura de una arteria, donde la arteria está así sangrante, chiqueteando. Entonces, por lo mismo, estas mascarillas contra fluidos son para eso. Si es que nos cae, por ejemplo, sangre por acá, esta sangre no va a entrar a nuestro, no va a estar en contacto con nosotros, ¿no? Entonces, idealmente para eso, para cirugías de traumatología, de emergencia, donde haya mucha exposición a sangre. A ver. Y aparte, chicos, estas mascarillas N95 también se conocen como mascarillas de alta filtración, ¿ok? Alta filtración. Ya está. Entonces, dentro de la ropa, ¿qué vamos a tener? Lo que les había mencionado, el gorrito quirúrgico, las botitas y el mandilón, ¿ok? Importante para entrar a sala de operaciones, ¿ok? En sala de operaciones. Estos de acá pueden ser reutilizables o pueden ser descartables, ¿no? Si son reutilizables van a pasar por un proceso de esterilización para volver a utilizarse posteriormente y si no son reutilizables, se botan y ya. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo de lo que es la bioseguridad? Tenemos a los biológicos, es decir, las vías de entrada de los diferentes agentes infecciosos, como es el caso de la vía respiratoria. Luego también tenemos a la vía digestiva, a la vía sanguínea, sobre todo por lo que son el tema de los pinchazos. Ahorita que van a estar yendo a hospitales, chicos, y van a empezar a suturar, tengan bastante cuidado con eso. Si no tienen su vacuna de la difteria y tétano y hepatitis B, colóquensela, por si acaso, porque la única forma de evitar un contagio de hepatitis B es por medio de la vacunita.
¿ok? Entonces, por si acaso, colóquenselas ahora que van a empezar a suturar, a estar en contacto con sangre por el tema de cirugía y técnico operatorio, ¿no? Si es que su doctor los lleva a emergencias a suturar. Y otra de las vías de entrada es lo que vendrían a ser la piel y mucosas. Diferentes tipos de enfermedades se contagian así, como es el caso de la carosis, de la viruela del mono, ¿no? Que ahorita estamos bastante informados sobre eso. Los otros factores de riesgo tenemos a los psicológicos. Ojito acá, porque también ha sido pregunta de examen. ¿Okay? Literalmente todos los factores de riesgo psicológicos en algún momento lo hemos tenido nosotros, como es el caso del estrés, los tics, el morderse las uñas, es un factor de riesgo psicológico. La contractura, ojito acá, ahorita les voy a decir por qué. Luego la sudoración de manos también es un factor de riesgo psicológico, el colon irritable y el deseo de micción. ¿Okay? Acuérdense de contractura. Acuérdense de contractura, que es un factor de riesgo psicológico. ¿Okay? Luego también tenemos los que son los factores de riesgo ergonómicos. ¿Y por qué les digo que se acuerdan de contractura? Porque una pregunta de mi examen fue, ¿cuál no es un factor de riesgo ergonómico? Y dentro de lo que vendría, y dentro de las alternativas ponían contractura. Entonces, obviamente la respuesta era esa, ¿no? Pero si te pones a pensar un poquito, yo para eso no había leído. Entonces la marqué como si hubiera sido otra de las alternativas, no marqué contractura. Entonces, ojito ahí porque fue una pregunta de examen y no se vayan a confundir tampoco ustedes en eso. Entonces, prosigamos. Dentro de lo que son los factores de riesgo ergonómicos tenemos estos 4. Esfuerzo físico, posturas, mala estructura del área del trabajo y lo que es diseño de sillas. Siempre que se acuerdan de ergonomía, acuérdense de esta imagen, ¿no? Un señor en su teclado ahí todo jorobado. Entonces, básicamente eso. Luego tenemos a los químicos, ¿ok? Aquí tenemos a las sustancias, como es el caso del mercurio, sobre todo es un factor de riesgo para quienes, para los niñitos. ¿Por qué? Porque los niñitos obviamente no miden su fuerza, entonces lo que puede pasar es que al momento de que se le pone el termómetro de mercurio en lo que es la boquita, lo pueden morder y se puede entregar el mercurio, ¿no? Entonces puede ser un factor de riesgo químico, de sustancia. Otro de ellos son los fármacos, sobre todo los fármacos que se utilizan en oncología, es decir, los citotóxicos y los que están vencidos. Luego los anestésicos también van a ser un factor de riesgo para quién, sobre todo para los personales de anestesiología, porque van a haber ciertos anestésicos que al momento obviamente de que yo anestesio al paciente, de igual forma van a salir un poco por la mascarilla, entonces el anestesio va a ser el principal que los va a inhalar. Y ciertos anestésicos durante bastante tiempo de exposición me pueden llevar a desarrollar, ¿qué cosa? Un cáncer de pulmón, ¿ok? Entonces de igual forma va a ser un factor de riesgo para estos anestesiólogos, ¿no? Y otro son las soluciones, como es el caso del formol, ¿no? Ustedes ya se acordarán de cómo huele ese formol cuando estábamos en anatomía 1 y 2, que entra por la nariz y te penetra todo. De igual forma, es un factor de riesgo para lo que es la bioseguridad, un factor de riesgo químico. Ahora, chicos, entonces ya vimos los factores de riesgo, ya vimos los objetivos. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de lo que son los conceptos que van a ver durante todo lo que es este bloque. Lo que es la antisepsia. Importante, antisepsia. ¿Qué va a ser esto? Va a ser la remoción o destrucción de qué cosa? Microorganismos vegetativos sobre lo que son tejidos o seres vivos, es decir, sobre seres animados, ¿ok? Sobre seres vivos. Y uno de los principales ejemplos que sí o sí les va a poner va a ser la preparación de la zona corporal quirúrgica cuando estén en cirugía. Ustedes han visto que obviamente antes de que abran al paciente, de que pasen por lo que es el corte, ¿qué es lo que va a venir? La antisepsia, ¿ok? ¿Por medio de qué? De lo que es la iodopovidona. Iodopovidona. Y como es yodo, obviamente va a tener este color, ¿no? Así medio amarillo, anaranjado, marrón. Entonces, lo que se va a hacer es una antisepsia. Si es que, por ejemplo, es una cirugía de apéndice, supongamos que es acá, normalmente cuando es cirugía abdominal también se va hasta la zona de la mitad de los muslos, la antisepsia, y hasta la zona del tórax. ¿Por qué? Porque si el paciente por A o B entra en paro y yo tengo que hacer masaje cardíaco, ya no es necesario que yo esté perdiendo tiempo en volver a hacer la antisepsia y recién hacer lo que es el corte para hacer masaje cardíaco, ¿no? Sino que si ya está la superficie antiséptica, yo de frente puedo cortar y meter mi mano y hacer el masaje cardíaco. Por eso es que siempre que se trata de una cirugía de abdomen, tengo que hacer la antisepsia hasta la mitad de los muslos y hasta la zona del tórax, ¿ok? Y aquí tenemos a un instrumento, o bueno, una lámina, por así decirlo, que es nueva, que se va a encargar también de realizar lo que es la antisepsia de manera permanente, que es lo que se conoce como IOBAM.
Bioban 2, ¿ok? Que va a ser, ¿qué cosa? Una barrera cutánea antimicrobiana a la cual va a segregar lo que es yodo, povidona, y cada cierto tiempo lo va a ir liberando, entonces va a ser lo que es una antiasepsia constante, ¿no? Durante todo lo que es el acto quirúrgico. Básicamente se pega como si fuera una cinta a lo que es la parte donde yo voy a operar y segrega yodo, povidona constantemente, ¿no? Haciendo la antiasepsia. Entonces, chicos, ¿qué es lo que se utiliza para realizar lo que es la antiasepsia? Los famosos antisépticos. Y ya me adelanté un poquito hablándoles de lo que es la iodopovidona, que principalmente se utiliza para qué cosa? Para la preparación de la zona corporal quirúrgica, ¿ok? No se olviden. Entonces, los antisépticos, obviamente, van a actuar sobre seres vivos, ¿ok? Seres animados, tejidos, ¿ok? ¿Producen qué cosa? La muerte de bacterias y actúan a nivel de lo que son las enzimas y, sin embargo, algo negativo de los antisépticos es que la materia orgánica los va a inactivar. Es decir, si yo estoy en contacto con pus, supongamos que estamos haciendo apendicitis, ya hicimos todo el muñón del apéndice y todo, y por ahí tengo pus o heces, eso es una materia orgánica. Entonces, si yo entro en contacto con el antiséptico y esa materia orgánica inactiva el antiséptico. Entonces, normalmente cuando estamos haciendo esa limpieza del muñón, no se utiliza antisépticos, sino que se utiliza un lavado por arrastre. Es decir, usamos cloruro en grandes cantidades y vamos lavando, 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 lavando por arrastre, ¿no? Porque obviamente la materia orgánica inactiva el antiséptico. ¿Ok? Y para esto que tenemos de diferentes tipos de antisépticos, ¿no? Tenemos a los alcoholes, por ejemplo, el acá, a la iodopovidona, a lo que es el peróxido de hidrogelo, o también conocido como agua oxigenada, es un nombre clásico. Luego la tintura de yodo, y luego tenemos a nuestra amiguita, el gluconato de clorhexidina al 4%, ¿no? Este es el más seguro. Sin embargo, el que siempre van a ver que utilizan en cirugías al momento de preparar lo que es el área donde vamos a cortar es la iodopovidona, ya sea en solución o en espuma. ¿Okay? Esa es la antisepsia, se realiza sobre tejidos vivos, seres vivos, ¿okay? Objetos animados. Y luego pasamos con lo que es la asepsia. ¿Esta qué significa? Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad, ¿ok? Esto se divide en dos tipos, en la médica y en la quirúrgica. La médica, ¿qué va a hacer? Va a ser el conjunto de medidas destinadas para qué cosa, para disminuir lo que son los microorganismos de una zona determinada, ya sea limitando su número, el crecimiento y la propagación de estos. ¿Ok? Y para eso tenemos qué cosa? Que controlar y eliminar los agentes infecciosos, también el control y eliminación de reservorios, el control de las puertas de salida y las puertas de entrada, ¿ok? Es decir, de los agentes infecciosos que pueden salir o entrar del paciente, ¿no? Y luego también el control de la transmisión, ¿por qué? Por medio de lo que es el uso de barreras, el lavado de manos, ¿ok? Y lo que es la asepsia quirúrgica, básicamente aquí ya se habla de que hay una ausencia total de lo que son las bacterias, ¿ok? Aquí ya estamos hablando propiamente dicho de qué cosa, del sala de operaciones, ¿ok? Acá ya no hay contaminación. Entonces, eso es la asepsia. Son todas las medidas básicamente que se tienen, ¿para qué cosa? Para eliminar todos los microorganismos que pueden causar enfermedad, ¿ok? Todas las medidas. Entonces van a ver qué cosa, la técnica aséptica. Empezamos con qué cosa, obviamente nosotros llegamos antes de entrar a la sala de operaciones, nos quitamos la ropa de la calle, y nos cambiamos ¿a qué? Nos cambiamos a lo que es el mandilón, la mascarilla, el gorro y la ropa, ¿no? A lo que es el scrap quirúrgico, nos ponemos la gorrita, nos ponemos la mascarilla. Sin embargo, todavía no nos ponemos el mandil, ese largazo, ni los guantes quirúrgicos. ¿Por qué? Porque después de esto, después de habernos cambiado de la ropa de la calle a esta ropa, pasamos a lavarnos las manos, al hacer un lavado de manos quirúrgico. ¿Alguien se acuerda con qué se hacía? ¿Con, con qué antiséptico se hacía el lavado de manos quirúrgico? ¿Se acuerdan? Gluconato de clorhexidina al 4%. Sí, perfecto, perfecto, Alberto. No sé bien, 4%. ¿Ok? Y luego de ello, ya obviamente después de que nos hayamos lavado de manos, hayamos hecho todos los pasos, de ahí lo vamos a ver, si te gustan, eh, ya pasamos a lo que es propiamente dicho la sala de operaciones, ¿no? Entonces ahí ya la enfermera, instrumentista, nos va a empezar a vestir, nos va a poner qué cosa. Lo que es el mandil, este mandil que vemos acá, nos vamos a vestir el mandil, y luego ya nos ponemos lo que son los guantes. La enfermera va a agarrar su guante, te va a abrir así el guante y tú metes tu mano, ¿no? La otra mano. Y de ahí ya estamos listos, ¿no? Ya estamos todos ready con todo lo que vendría a ser la ropa lista para poder operar.
Pero antes de eso, obviamente, ¿qué vamos a hacer? La colocación de campos quirúrgicos. Es decir, ha visto esas telas, si han tenido la oportunidad de entrar a sala de operaciones, que se colocan encima del paciente. ¿Para qué? Para poder delimitar la zona en donde yo voy a hacer la cirugía. Siempre habrán visto seguro que cuando hay una apendicitis, solo limitan esa zona donde, donde van a hacer la operación, ¿no? No es que todo el paciente esté expuesto y estemos viendo al paciente en todo momento, no, sino vemos solo la zona donde se va a operar, ¿no? Entonces, básicamente, esta va a ser la técnica aséptica, ¿ok? Esto se realiza ¿en qué cosa? En el centro quirúrgico. Primero la colocación de la mascarilla, del scrap quirúrgico, de lo que es el gorro, luego el lavado de manos con gluconato de clorhexidina al 4%, luego el mandil quirúrgico, luego los guantes y luego la colocación de campos. Si habrán visto, acá no entra lo que es la colocación de yodo en la zona donde yo voy a operar. ¿Por qué? Porque eso vendría a ser antisepsia, ¿ok? Entonces no se olviden, la antisepsia va a ser sobre la zona donde yo voy a operar, sobre lo que son tejidos vivos, sobre los seres vivos. Sin embargo, la asepsia básicamente son todas las medidas ¿para qué? Para eliminar los microorganismos de lo que es el área donde yo voy a intervenir, ¿ok? Con todos estos momentos que tenemos acá. Un ejemplo que sí o sí vienen en los exámenes es esto de acá. La colocación de campos quirúrgicos, ¿a qué pertenece? ¿Antiasepsia o asepsia? Asepsia, ¿ok? No se olviden. Asepsia, que es igual a eliminación total. Eliminación total de todos los microorganismos, ¿ok? Por eso empieza con A, asepsia. Ya, entonces chicos, pasamos a lo que es desinfección. Les había mencionado que esta era una de las partes de lo que era la barrera química, ¿no? Que habíamos hablado hace un ratito, de protección química. Entonces, ¿qué es esto? Es la destrucción de microorganismos sobre objetos de igual forma inanimados, ¿ok? Y para esto, ¿qué se va a utilizar? Desinfectantes, ¿ok? Como ya saben, y estas tienen características, actúan sobre seres sin vida, son más rápidos, potentes y termoestables, sin embargo, son un toque más tóxicos que los que vamos a ver en un ratito, ¿ok? Y para esto tenemos diferentes tipos de desinfectantes, como es el caso de ¿qué cosa? Del amonio cuaternario, que lo habrán escuchado un montón seguro ahora durante el COVID, que es este de aquí, amonio cuaternario. Luego tenemos a los tensioactivos, es decir, a los jabones. Y por último, al hipoclorito de sodio, o más conocido como lejía, ¿no? Entonces, eso, desinfección. Y luego pasamos a lo que es la esterilización, que de igual forma es parte de lo que son las barreras químicas de la bioseguridad. Entonces, tenemos dos tipos, las físicas y las químicas. Dentro de las físicas, tenemos acá a la radiación. Un ratito, chicos. Recapitulando, no expliqué qué era esterilización. Les había mencionado hace un ratito, ¿no? Pero igual les digo. Básicamente va a ser el proceso por el cual se destruye todo, todo, de lo que son los instrumentos, la ropa y los insumos que vamos a utilizar ante cirugía, ¿ok? Se destruye, ¿qué cosa? No bacterias, no esporas y no virus, ¿ok? De todo lo que vamos a utilizar en cirugía, instrumental, insumos y ropa, ¿ok? Si hablamos de ropa, obviamente la ropa que se puede utilizar, ¿no? No la descartable. Entonces, ahora sí, pasamos a esto. Van a haber dos tipos de esterilización, la física y la química, ¿ok? Dentro de la física tenemos a la radiación, que va a ser por medio de ¿qué cosa? De los rayos gamma y los rayos UV. Vemos acá esto. Esta es una sala de operaciones que está siendo esterilizada. Normalmente las salas de operaciones se esterilizan cuando vayamos... normalmente se tiene que esterilizar siempre, pero en la mayoría de los casos solo lo hacen cuando han operado a quienes, a pacientes que son VIH positivo o pacientes que tienen hepatitis B, sífilis o cualquier otra enfermedad que sea infectocontagiosa, ¿no? Entonces, estos son los, por así decirlo, parantes donde se emite por ahí lo que es la radiación y esteriliza todo lo que es la sala de operaciones. Solo lo habrán visto en Grey's Anatomy si ven Grey's Anatomy. Luego tenemos entre lo que son las barreras físicas, el calor, tenemos al vapor por presión, y su nombre más conocido, su nombre común, es el autoclave, ¿ok? Vapor por presión, si estamos hablando de vapor, estamos hablando de humedad, ¿ok? Entonces no se olviden, porque eso ha sido pregunta de examen en mi ciclo de final. Entonces, vapor por presión, estamos hablando principalmente del autoclave y también de la pasteurización, pero principalmente de este, ¿ok? Autoclave. Y aquí, ¿qué va a hacer? ¿Por medio de qué? Se utilizan lo que son temperaturas altas con penetración y humedad. Por lo mismo que dice vapor, acuérdense de humedad. Entonces, si les ponen cuál es el medio de esterilización física que utiliza vapor a presión por medio de lo que es la humedad, el autoclave, ¿ok? No se olviden. Y entre lo que es el calor, también tenemos calor seco. Aquí ya no se utiliza nada de agua, es calor seco, como su propio nombre lo dice. Y principalmente, ¿quién? Al pupinel. ¿Qué va a hacer? Va a oxidar
a lo que son los componentes celulares y solo deshidrata lo que son las bacterias cuando llega a esta temperatura, entre 160 a 180 grados Celsius. Y luego tenemos a las químicas, donde ya estaríamos hablando principalmente del método de esterilización químico Stirrat. Este es un método un poco nuevo que va a utilizar ¿qué cosa? Lo que es plasma de gas de peróxido de hidrógeno a baja temperatura, ¿ok? Y este va a esterilizar todo tipo de instrumentos, de insumos que se va a utilizar en lo que es la cirugía, ¿ok? Y este de acá va a ser seguro, ¿ok? Es bastante seguro, a diferencia de que vamos a hablar en un ratito. Sin embargo, a diferencia del Stirrat, que es seguro, el óxido de etileno es tóxico. Entonces no se utiliza mucho porque obviamente es tóxico para el que está manejando este tipo de esterilización, ¿no? Y además de ello es inflamable, entonces no lo van a utilizar mucho. Y este de acá se encarga de esterilizar en frío en temperaturas menores a 60 grados Celsius. Y luego tenemos el formaldehído y la desinfección de alto nivel, que no se menciona, no se menciona a fondo, ¿no? Solo lo menciona su doctor. Entonces, esos son los tipos de esterilización, chicos, que van a existir. Principalmente siempre se utilizan el autoclave. Y bueno, el Stirrat es un poco caro, entonces no lo vamos a ver en lo que es el, el CIS, ¿no? Se utiliza el autoclave y el pupinel. Y esto de acá también sí lo van a ver en algunos hospitales, que es la esterilización por radiación. Ahora, chicos, como les había mencionado, cuando nosotros realizamos procedimientos médicos, vamos a eliminar residuos, ¿no? Diferentes tipos de residuos. Y vamos a tener dos tipos, los que son los infecciosos o biológicos y los químicos, ¿ok? Los infecciosos o biológicos se dividen en biosanitarios, en anatomopatológicos y en cortopunzantes o en punzocortantes, ¿ok? Los biosanitarios, ¿qué van a hacer? Las gasas, los algodones, guantes, si les preguntan en dónde está clasificada la eliminación de los guantes, en los biosanitarios, ¿ok? Que son un residuo hospitalario biológico, ¿ok? Guantes. Luego también lo que son las jeringas, sin embargo, no se va a botar ahí la aguja, ¿ok? La aguja se bota en otro lado, es decir, aquí, en los cortopunzantes, en los cortopunzantes o en los punzocortantes, ¿ok? Solo se bota la jeringa, es decir, la parte, ¿sí me entienden, no? Donde está la líquido, todo que se haya utilizado. Luego también acá en los biosanitarios que se bota qué cosa, lo que son las bolsas de transfusión sanguínea, los catéteres y las ondas que vamos a sacar, ¿no? Las ondas Foley, se saca del paciente y se bota ahí. Y para esto, ¿qué tacho utilizamos? Este rojito, que lo van a ver en todos los hospitales. Se bota ahí todo lo que he mencionado anteriormente, ¿ok? En ese rojito. Luego, lo que son los anatomopatológicos, ¿a qué me refiero con esto? A lo que son extremidades. Lo van a ver bastante en lo que es traumatología. Ya rotaron por el traumato, ¿no? Sí, entonces, habrán visto seguro que cuando cortan un pie diabético, cortan alguna extremidad o algo, eso no se bota en este tacho, sino se bota en una bolsa roja, ¿ok? Entonces eso. De igual forma, lo que son las muestras patológicas, quizás si hemos terminado una operación y hemos mandado un apéndice a que lo examinen en anatomopatología, de igual forma, en una bolsa roja se elimina este apéndice, ¿no? Que ha sido examinado. Y por último, los cortopunzantes o los punzocortantes, ¿no? Que ahí vendría a ser qué cosa. La hoja de bisturí, las jeringas, todo lo que tenga que ver con lo que es un riesgo de que yo me pueda pinchar, ¿ok? Entonces, por eso mismo, la caja donde se va a botar esto son cajas duras, gruesas, un poco chiquitas, y normalmente se deben de llenar 3/4 partes, es decir, hasta acá. No se debe llenar todo porque obviamente las agujas no pueden estar así para arriba saliendo, ¿no? Siempre se debe llenar hasta una zona segura donde no penetre nada, no salga nada. Esos van a ser los biológicos. Luego tenemos los químicos, aquí estaríamos hablando de los fármacos vencidos que les había mencionado hace un ratito, de los citotóxicos, es decir, los oncológicos, los reactivos que se utilizan para ciertos análisis, los metales pesados, como es el caso del mercurio, los aceites usados y los contenedores presurizados, ¿ok? Y algo para adicionar psicocos es que los residuos infecciosos o biológicos van a ver siempre este letrero, ¿ok? Y en los químicos siempre una calaverita, como ven acá, ¿ok? Entonces, chicos, ahora deben saber en dónde botar cada cierto residuo que ustedes generen en el hospital. No solo siempre van a generar lo que son residuos de procedimientos, sino que ustedes pueden que estén haciendo una historia clínica, una receta y se confunde, entonces tienen que saber dónde botar esa receta. De igual forma, ponen de que estén en el, ay, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue.
En el comedor, ahí está, en el comedor del hospital, entonces de igual forma deben saber dónde botar su comida, restos de comida, tupperwares, entonces eso, ¿ok? Entonces los biocontaminados, ya hemos hablado todo lo que son gasas, algodones, guantes, todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Son tachos donde se va a botar lo que son residuos biológicos. Luego, los comunes, ¿a qué me refiero con esto? Con cartones, papeles, donde van a botar su historia clínica, su receta, si es que se equivocaron, ahí, en el negro, ¿ok? En el negro. Y los especiales, ¿qué van a hacer? Donde se botan qué cosas, las botellas de plástico, lo que son las cáscaras de fruta, residuos de comida, todo eso, ¿ok? Y esos de aquí van a ser los tachitos de color amarillo, ¿ok? Esos son los diferentes depósitos de residuos que van a ver en los hospitales. Sobre todo si... Normalmente siempre van a ver lo que es el rojo, pero en donde estoy rotando ahorita, que es en el hospital del niño, ahí sí tienen los tres tipos de tachos. Entonces, sí o sí tienes que votar donde corresponden, ¿no? Entonces, chicos, ahora pasamos a lo más chévere, zonificación. Entonces, cuando nosotros entramos a sala de operaciones, en sí no sala de operaciones, sino desde antes ustedes van a ir pasando por ciertas zonas hasta llegar a sala de operaciones. Entonces van a haber diferentes zonas en donde se tienen que realizar ciertos procedimientos y donde se tienen que vestir, lavarse las manos, hasta que llegar a lo que es la zona top, que es la zona blanca, ¿no? Entonces, este va a ser el centro quirúrgico. El centro quirúrgico se compone de qué cosa? De lo que es la zona negra, la zona gris y la zona blanca. ¿Ok? La zona negra va a ser la zona más contaminada, más contaminada. Va a ser la primera zona de restricción y de amortiguación. ¿Ok? Este va a ser como qué cosa? Como el escudo protector antes de llegar a lo que es la sala de operaciones. ¿Ok? Y aquí normalmente se habita y hay lo que, ¿qué cosa? Lo que es la entrada al centro quirúrgico, es decir, la puerta por donde va a entrar el paciente en camilla, por donde van a entrar ustedes, por donde va a entrar todo el personal que va a participar en la cirugía, ¿no? Y luego lo que es el área administrativa, como vemos acá. Aquí vemos jefatura de cuidados intensivos, donde básicamente, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a ver las últimas cositas, los últimos papeles, antes de poder meter al paciente a sala, ¿no? Todo lo que tenga que ver con papeleo, todo burocrático, por eso mismo. Área administrativa y lo que es la entrada al centro quirúrgico, es decir, la puerta. Eso. Luego tenemos ya la zona gris, que es una zona también conocida como zona limpia, en donde ¿qué vamos a encontrar acá? Lo que son los vestuarios, que les había mencionado hace un ratito, ¿no? Tú vas a dejar tu ropa de la calle, con la ropa que has llegado, y te vas a poner el scrap quirúrgico, tu gorro, tu mascarilla y tus botitas, ¿ok? Eso, lo que habíamos visto en la técnica séptica, ¿no? Eso. Luego ya tendríamos, ¿qué cosa? Los pasadizos, como vemos acá. Ya salimos del vestuario, aquí están, por ejemplo, estas son las cositas que hemos dejado, salimos del vestuario, estos son los pasadizos, ¿no? Todos estos son los pasadizos. Luego tenemos el área de lavado de manos, donde vamos a hacer lo que es el lavado de manos quirúrgico, gluconato de clorhexidina al 4%, no se olviden, pregunta de sus doctores, siempre en la parte práctica. Y luego tenemos el área de trabajo, ya sea la sucia o la limpia. ¿Qué es el área de trabajo sucia? Es en donde se lavan todos los instrumentos que se han utilizado en cirugías previas, ¿no? Es decir, obviamente todos esos instrumentos no se botan, sino que se tienen que lavar para luego ser esterilizados, ¿no? Y el área de trabajo limpia es en donde por así decirlo, se equipan el instrumental quirúrgico, es decir, no sé, se doblan lo que son las torundas, las gasitas, todo eso. Y luego tenemos el área verde, que básicamente también es conocida como almacén. Aquí van a ir todo lo que ya está esterilizado, y está en esa bolsita, si habrán visto todo lo que está esterilizado, esto en una bolsa, ¿no? Es una bolsa transparente con la parte blanca. Sí la habrán visto. Entonces ya, una vez que ya está en el área verde, es almacén y ahí va a estar todo lo que ha sido esterilizado y lo que ya está listo para ser utilizado en la sala de operaciones. ¿Ok? Y luego tenemos la zona blanca, que aquí ya es la zona o más conocida como área estéril. Aquí ya se da lo que es propiamente dicho, ¿qué cosa? La sala de operaciones, donde a todos nos gusta estar. Y aquí que vamos a tener lo que vemos acá, la mesa de operaciones y el personal, que no lo vemos acá. No está el personal por acá, pero normalmente vamos a ver acá varias personas que van a ser parte de lo que es el equipo quirúrgico, que en un momento lo vamos a ver, ¿ok? Mesa de operaciones y personal asistencial, ¿ok? Entonces, chicos, les presento, por medio de fotos, lo que es el área, bueno, la sala de operación del Hospital Loaiza. A mí me tocó rotar ahí, en el Hospital Loaiza, y mi doctor era el doctor Jones, que está acá. Entonces, ¿esta qué va a ser? Va a ser un área estéril, como les había dicho, alejada de toda contaminación que pueda haber, todo.
¿ok? Y normalmente va a colindar, ¿qué cosa? Con UCI y con emergencias, ¿ok? Y esta va a estar equipada con diferentes cosas, como vemos acá, miren. Tenemos la mesa de intervenciones, donde está el paciente, como vemos aquí. Aquí está el paciente, esta es la mesa de intervenciones. Luego, la máquina de anestesia. Cuando roten anestesia lo van a ver más a fondo en anestesiología. Luego también lo que es la máquina de aspiración, que es esta máquina de acá, que tiene acá esto, donde se va a almacenar todo lo que se haya aspirado, ¿no? Ya sea sangre, saliva, pus, líquido, cualquier cosa. ¿Ok? Luego el sistema de aspiración, que es el sistema que va conectado con esto y va hasta acá, ¿no? Luego lo que es la cialítica, yo tampoco no sabía que se llamaba cialítica, esto decía lámpara, pero se llama cialítica. Y son estas lámparas que vemos acá, estas lámparas que están en el techo y se mueven, ¿no? Y luego tenemos al electrocauterio, que es esto de acá. El electrocauterio es esto de acá que va conectado obviamente a un electrobisturí y por medio de este aparatito se va graduando lo que es la frecuencia, el tema de lo que es la cauterización y todo eso, ¿no? Luego tenemos, ¿qué cosa? La mesa de semiluna, que es esta de aquí, semiluna, donde van a ir todo lo que son instrumentos estériles, todo estéril, todo estéril. Y luego tenemos nuestra famosa mesita de mayo, que es esta de acá, ¿no? Y también tenemos nuestros tachitos por acá, donde se van a botar las gasas y todo eso. Entonces, esa es una sala de operaciones con todo lo que vendrían a ser los equipamientos, ¿no? Y aquí ya vemos a lo que era, lo que les había dicho que era el personal asistencial, ¿no? El equipo quirúrgico. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se colocan la disposición del equipo quirúrgico dependiendo de qué función van a tener, ¿ok? Entonces, ya. Entonces vamos a tener normalmente siempre a lo que son 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas que conforman lo que es el equipo quirúrgico en la mayoría de los casos. Esto puede variar, puede ser 6, 7 o hasta un poquito más, ¿ok? Entonces, normalmente vamos a ver siempre primero a lo que es el primer cirujano, ¿ok? El primer cirujano, cirujano principal, este va a ir ¿a dónde? En la derecha, al lado derecho del paciente, ¿ok? Al lado derecho del paciente. Luego, al frente del cirujano principal, vamos a tener al segundo cirujano o al primer ayudante, también conocido, ¿ok? Primer ayudante, que es este de aquí. Y a su costado del primer ayudante puede también estar el segundo ayudante, pero aquí no lo tenemos, ¿ok? Segundo ayudante, paradito acá. Y siempre, de igual forma, al frente de lo que es el primer cirujano, bueno, de manera horizontal o casi así, vamos a tener al instrumentista. La instrumentista siempre va a estar viendo al primer cirujano, porque obviamente la instrumentista va a tener que ver qué es lo que necesita el cirujano, qué instrumentos, qué pinzas, qué hoja de bisturí, qué suturas, para que le pueda alcanzar al toque. Entonces siempre lo tiene que estar viendo, ¿ok? Siempre tienen que estar así, de esta forma. La instrumentista va a ser encargada de alcanzar todo lo que necesita el cirujano. Luego tenemos al anestesiólogo, obviamente él va a ser el encargado de anestesiar al paciente, de controlar todo lo que son sus funciones vitales y todo eso. Y luego a la enfermera circulante. La enfermera circulante va a ser la enfermera que va a estar por toda la sala de operaciones, que si en algún momento, supongamos que no hay una sutura en lo que es su mesita de mayo de la instrumentista, le dice a la circulante, circulante, por favor, anda, tráeme de qué cosa, del área verde, que se acuerdan que era el almacén, no sé, la sutura tal para este procedimiento. Entonces la circulante va corriendo, le trae y ya regresa. Entonces, por lo mismo, sabemos, desprendemos de esto, que las únicas 4 personas que van a estar estériles, es decir, que van a pasar por todo lo que es la técnica aséptica, van a utilizar lo que es el mantilón, el lavado de manos y todo eso, son estos acá. El instrumentista, segundo, el primer ayudante, y el primer cirujano, el cirujano principal, y el segundo, ¿no? Que lo tenemos acá imaginariamente. Entonces, ellos van a ser los únicos del equipo quirúrgico que van a estar estériles, ¿ok? Estériles. Mientras que los otros dos que no van a estar estériles es el anestesiólogo y la circulante. El anestesiólogo siempre lo van a ver con su celular y jugando, entonces obviamente no está estéril, ¿no? Y la circulante es la que va a ir del área verde hasta la sala de operaciones o puede también ir hasta la zona negra, es decir, para lo que es el tema de los papeleos, hasta lo que es la sala de operaciones, ¿no? Entonces, obviamente por lo mismo no están estériles. Y aquí vemos una cirugía más a fondo. De igual forma, aquí tenemos al primer cirujano, aquí al ayudante, al primer ayudante, aquí a lo que es el segundo ayudante,
Y aquí al instrumentista. ¿Ok? Al instrumentista. Ah, perdón, chicos. Confusión. Error mío. Error, error, error. Borramos a nuestro amiguito imaginario y ponemos acá a nuestro segundo ayudante. Perdón, error. El segundo ayudante va a ir al lado del cirujano, del cirujano principal, ¿ok? Laxus brutus. Perdón. Entonces aquí nos ponemos a nuestro amiguito que no está. Como vemos acá, ¿no? Volvemos a esto. Cirujano principal, al lado derecho del paciente, al frente de él tenemos el primer ayudante, al lado de lo que es el cirujano principal tenemos al segundo ayudante y siempre mirando al cirujano lo que es la instrumentista. ¿Ok? No se olviden. Entonces, primer ayudante al frente del primer cirujano, el segundo ayudante al costado del cirujano principal y la instrumentista siempre mirando a lo que es el cirujano principal para alcanzarle todo. Esta era una anastomosis, chicos, era una operación. Esta sí no fue en el Loaiza, fue en el Bernales. Ahora, chicos, les había mencionado que una de las tareas de lo que es la técnica séptica era la colocación de campo quirúrgico, ¿no? Entonces hay que saber cómo colocar el campo quirúrgico. Normalmente ustedes van a tener al paciente acá, en la cama. Entonces, van a darles lo que son las mantas, esas mantitas que van a ver, y ustedes van a tener que vestir al paciente, por así decirlo. Eso también es parte de la práctica. El primer campo que va a ir en lo que es la colocación de los campos quirúrgicos va a ser el podálico. Acuérdense ustedes cuando se van a dormir, se tapan, ¿sí o no? Entonces, el primero que va es el podálico, es lo que ustedes van a utilizar para taparse. El segundo va a ser el cefálico, es decir, lo que va a cubrir al paciente. Normalmente hay un parante acá que se va a poner así y va a tapar al paciente, ¿no? Esos son los dos principales campos que se van a ir primero. Primero el podálico y luego el cefálico. Luego el tercer campo van a ser los que van de manera lateral, es decir, a los costados. Esos costados. Perdón, se me fue mucho. Ya, los costados. Y el último va a ser el que se conoce como ¿qué cosa? Como poncho o como campo único, es decir, como un ponchito. Seguro habrán visto, ay, no se ve nada. Como ponchito o campo único. De igual forma, así como tienen los ponchos, tienen una abertura, ¿sí? Una sola abertura. Entonces, de igual forma, eso va a ir en la zona donde va a estar la parte donde yo voy a cortar. Supongamos que es el apéndice, la abertura va a ir colocada en esa zona. Y ese es el último campo. Entonces, primero va el podálico, luego el cefálico, luego los campos laterales y por último el poncho o campo único. ¿Ok, chicos? Entonces, esa sería la parte de bioseguridad y lo que es un poco de lo que vendría a ser la zonificación. Y ahora pasaríamos a la segunda parte, que ya es al toque porque es instrumental quirúrgico. Entonces, ¿tienen alguna duda con eso o todo claro? Perdonen aquí que me confundí, lapsus brutus. No se olviden de esto, que el segundo asistente va a estar al lado del primer cirujano. ¿Alguna duda con eso, chicos, o todo bien? Todo claro. Gracias. Perfecto. Sí, todo claro. Gracias, Jocelyn. Gracias, Samuel. Perfecto. Entonces pasamos a instrumental quirúrgico. Esto ha sido así, chicos. Ojito acá, ojo, pestaña y ceja, porque como les digo, cuando sean internitos, van a tener que asistir. Y si tienen la oportunidad de que su doctor les diga, ya, tú asistes, ya están listos. ¿Ok? Ay, perdón, no sé por qué. De la nada. Ya, no sé por qué tantos mensajes, perdón. Ya. Ya, chicos. Entonces, ¿qué va a ser lo que vendría a ser lo que se conoce como técnica operatoria? Hemos hablado de bioseguridad, estamos en el curso de técnica operatoria, pero en ningún momento les he dicho qué significa técnica operatoria. ¿Ok? Entonces, va a ser el conjunto de acciones manuales y también instrumentales que van a ser ejecutadas por el equipo quirúrgico, que habíamos visto hace un ratito, con el objetivo de realizar, ¿qué cosa? Una operación o un acto quirúrgico. ¿Ok? Todo lo que se va a implicar, la cirugía, todo eso implica lo que son las técnicas operatorias. ¿Ok? El lavado de manos, la colocación de campos, el hecho de cortar, de abrir, de todo eso, es el técnico operatorio. ¿Ok? Entonces, todo lo que se va a realizar en sala de operaciones o también se puede realizar en ¿qué? En cirugías menores. Entonces, chicos, ahora pasamos a hablar de lo que es instrumental quirúrgico, que va a ser el conjunto de elementos utilizados en los procedimientos quirúrgicos, ¿ok? Van a ser utensilios un poco costosos y muy sofisticados, ¿ok? Que al momento de volverse a utilizar van a pasar por un proceso previo de descontaminación, de limpieza y de esterilización que ya hemos visto hace un ratito. Entonces, vamos a tener tiempos quirúrgicos, ¿ok?
Esos pueden ser incisionales, es decir, cuando realizamos cortes grandes, ya sea como una laparotomía, que vamos a abrir al paciente como si fuera un sapito, literal se le abre desde la parte del apéndice sifoides hasta lo que es un poquito más abajo del ombligo, entonces se hace una incisión larguísima, o si no también lo que se conoce como laparotomía, que es cuando entramos por medio de trócares y vemos por la imagen, ¿no? Por un video donde qué estamos haciendo, ¿no? Entonces solo son 3 incisiones, o hasta a veces 4 que son chiquititas, pequeñas, que no van a dejar casi nada de cicatriz, ¿no? Entonces, ay, wait, voy a cerrar mi WhatsApp que me suena y me suena y me distrae. Ya, ahora sí, perdón. Entonces, chicos, los tiempos quirúrgicos van a ser 5, ¿ok? Empezamos con lo que es la diéresis, incisión o corte. ¿Esto por medio de qué? Del uso del bisturí, de nuestro amigo bisturí. Y el bisturí se divide en 2 cosas, de lo que es el mango de bisturí y la hoja de bisturí, ¿ok? Obviamente para realizar lo que es la diéresis no solo tengo que usar el mango, sino la hoja y el mango, ¿ok? Por medio del bisturí. Luego tenemos la hemostasia, que básicamente son todos los procedimientos que se realizan para controlar una hemorragia durante la cirugía. Y aquí tenemos a nuestra famosa principalmente pinza Kelly, ¿ok? Que en un momento la vamos a ver. Tenemos otras, pero la que siempre se deben acordar es esta. O también la mosquito, o también conocida como Haestet. Estos son pinzas diferentes por si acaso, pero son pinzas que se utilizan durante lo que es la hemostasia. Luego tenemos la exposición, ¿ok? Aquí que vamos a utilizar lo que son, vamos a presentar los planos y estructuras anatómicas sobre las cuales se van a intervenir, ¿no? Sobre las cuales vamos a operar. Y para esto se logra por medio de ¿qué? Del uso de separadores, ¿ok? Separadores. El principal va a ser el de Farebeuf. Farebeuf. ¿Ok? Y aquí va a pasar por lo que es la separación, la aspiración, como lo que les había dicho, ¿no? Que era esa cosita que aspiraba, ya sea la sangre, todo. O la tracción también de ciertos órganos que tenemos que mover para poder ver la cavidad donde vamos a intervenir, ¿no? Y luego pasamos por medio de lo que es la disección, que va a consistir en liberar lo que son estructuras anatómicas del tejido conjuntivo. Es decir, de ir disecando prácticamente, ¿no? Lo que hacían en anatomía, ¿no? Cuando querían liberar una arteria o una venita, disecaban, ¿no? Por medio de tijeras o por medio de lo que era una pinza. Y luego ya dentro de lo que es la disección también está la exéresis o lo que se conoce como extirpación de lo que vendríamos a sacar o quitar, ¿no? Y para eso que utilizamos principalmente las pinzas anatómicas, es decir, estas amiguitas de acá. ¿Ok? Y por último, al final, no lo podemos dejar así abierto al paciente, ¿no? Tiene que haber la parte del cierre, la síntesis o sutura, ¿ok? Y para esto que vamos a utilizar, el porta agujas. ¿Con qué? Con lo que es nuestro hilo de sutura, ¿no? Eso. Entonces, ya está. Esos son los 5 tiempos quirúrgicos. Y ahora vamos a hablar los diferentes instrumentales, pero para esto tienen que saber cómo es que se llaman ciertas partes del instrumental para que más o menos entiendan a qué me refiero. ¿Ok? Entonces, acá tenemos una pinza y aquí una tijera. Entonces, en la pinza vamos a tener 2 mandíbulas y cada una va a tener puntas, ¿ok? Vamos a tener la articulación, es decir, la que va a unir ambos extremos. Esta es la articulación. Luego tenemos el mango, que es esto de acá. La cremallera, lo que va a permitir que suene así, ¿me escuchan? Eso, es demasiado chévere. Esa es la cremallera, va a permitir que ajuste, ¿no? Y que se sostenga y que no se salga. Y por último, los anillos, ¿ok? Y en el caso de la tijera, todo va a ser igual, solo que en vez de mandíbulas, lo que va a tener son hojas. Hojas, ¿ok? Y esta obviamente no va a tener cremallera, ¿no? No va a sonar así. Y aquí, por ejemplo, esta va a ser una tijera. ¿Alguien sabe cómo se llama esta tijera? No la voy a decir hasta que, si alguien sabe. Ya, esa es una tijera de mayo, ¿ok? Mayo, ahorita vamos a ver por qué. Ya, chicos, entonces empezamos con lo que es el instrumental de campo para no demorarnos un poquito más. Tenemos aquí, ¿qué cosa? Las pinzas Backhouse, que van a ser estas pincitas que la van a ver en la universidad, que van a tener lo que es una parte traumática, una parte en punta, que van a ser utilizadas ¿para qué? Para fijar lo que es el campo operatorio, ¿ok? Para fijar lo que es esa vestimenta que cubrimos al paciente para que no se caiga. Van a servir para lo que es la parte del campo, ¿no?
para fijar lo que son los campos estériles, o también en algunos casos se puede utilizar para traccionar ciertos tejidos, pero tejidos que son gruesos, como es el caso de la parte de la piel del abdomen externa, ¿no? Luego tenemos a la pinza Thomas, que esta va a ser igual que la Bauhaus, solo que va a tener esta diferencia, no es traumática. Y luego la Roder, que es igualita a la Backhouse, solo que va a tener olivas, que va a evitar que se profundice esta pinza. ¿Okay? Esas son las pinzas de campo que sirven para poder fijar lo que son los campos estériles, ¿no? Como su propio nombre lo dice. Luego tenemos los instrumentos de diéresis o corte. Aquí estaríamos hablando del bisturí con sus respectivas hojas, ¿no? Tenemos el bisturí de mango 3 y el bisturí de mango 4. En el caso del bisturí de mango 3, utilizamos las hojas de 10 al 15 y las del mango 4, de lo que es del 18 al 25. ¿Ok? Eso también ha sido pregunta de los doctores en lo que es la parte práctica. Luego tenemos, ¿qué cosa? Las tijeras de Metzenbaum. Como vemos aquí, esas tijeras parecen como pico de pájaro, ¿no? O sea, son larguísimas, son delgadísimas, y estas me van a servir para qué cosa? Para cortar aponeurosis. Aponeurosis o fascias, ¿ok? Estas pueden ser agudas, romas o aguda y roma. ¿A qué me refiero con esto? A la parte de las puntas. Por ejemplo, esta de acá va a ser una tijera roma, porque no va a tener puntas, como vemos acá. La tijera aguda va a tener punta y obviamente es un poco más traumática, ¿no? Y también puede haber de dos tipos, donde como vemos acá, como la de Mayo, que tiene una parte aguda y otra parte roma, ¿no? Una parte con punta y otra parte sin punta. Luego tenemos las tijeras de Mayo. Estas me van a servir ¿para qué? Para cortar lo que son hilos, ¿ok? Hilos y lo que son gasas y todo eso, ¿no? Entonces, no se olviden, la de Metzenbaum me sirve para cortar tejidos y la de Mayo para hilos. Idealmente, ¿no? Aunque se puede utilizar en ambos casos, pero siempre ha sido pregunta ¿para qué sirve la de Metzenbaum? Para cortar aponeurosis, tejido laxo, fascias, y la de Mayo para cortar hilos y gasas. Luego tenemos las pinzas, que estas pueden ser de dos tipos, lo que son las pinzas, no tiene otra pinza, ya, pueden ser dos tipos, una que tiene dientes y otra sin dientes. La sin dientes es esta de acá, y normalmente se utiliza ¿para qué? Para tejidos que son fácilmente dañables, como es el caso de intestinos, de órganos. Entonces son tejidos en donde no se le puede poner una punta y puede penetrarlos, ¿no? Porque obviamente si le pongo una punta los va a dañar. Sin embargo, la que tiene punta se va a utilizar ¿para qué cosa? Para piel. ¿Ok? Para suturar piel, para suturar extremidades, brazo, piernas, abdomen, eso sí. Sin embargo, en la cara no. En la cara se prefiere utilizar esta porque obviamente es una piel un poco más delgada, ¿no? Esas son las pinzas. Luego tenemos el electrobisturí, que ya vimos hace un ratito sobre ese. Luego los costótomos, que me van a servir ¿para qué? Para cortar lo que son las costillas, para que yo pueda hacer una cirugía torácica, ¿no? O entrar en la cavidad torácica. Luego la cizalla, esta me va a servir para cortar huesito, ¿ok? Estos van a ser todos los instrumentos que se utilizan, ¿en dónde? En lo que es la diéresis o corte, ¿ok? No se olviden de eso. Diéresis o corte, la tijera de Metzenbaum se utiliza para cortar tejidos, la de Mayo para cortar lo que son hilos, gasas, todo eso. ¿Ok? Aquí tenemos otros tipos de lo que son los instrumentales de diéresis o corte, como es el caso del craniotomo, donde va a permitir hacer agujeros, ¿no? En lo que es el cráneo del paciente. Luego también la sierra para cortar huesos, o sea, todo lo que tenga que ver con corte va a ser de diéresis, ¿ok? Luego la sierra Gigli, que fijo la habrán visto en traumato para lo que es corte de extremidades, sobre todo de pie diabético. Esta tiene dos manguitos al costado que hacen así, en forma de fricción, y van cortando, ¿no? Van cortando la parte del paciente. Luego la tijera Lister, esta es muy importante porque me va a permitir, de igual forma, en traumato, me ayuda demasiado. ¿Por qué? Porque al momento de que un paciente viene con una fractura expuesta o algo, yo voy a tener que cortar la prenda del paciente. Entonces, normalmente esta tijera tiene una parte que es aguda y va a estar, y obviamente no, o sea, esta parte de acá va a entrar por debajo de lo que es la prenda del paciente, y va a ayudar a que no lastime al paciente y puede ir cortando todo lo que es la prenda, ¿no? Entonces, esta va a ser especial para cortar estas prendas del paciente, para cortar ya sea gasas, cualquier otra cosa, ¿no? Pero idealmente para cortar prendas. Y luego tenemos la tijera de Litauer, que como vemos acá tiene una uñita, una uña así, ¿no? Una uñita. Y esta va a ser principalmente ¿para qué? Para sacar puntos. El retiro de puntos me va a ayudar bastante esta tijera. Sin embargo, en el MINSA no lo vamos a ver, y mucho menos en nuestro serum, entonces es una tijera ideal, si no la vamos a tener.
pero sirve bastante para lo que es el retiro de puntos y básicamente es su única función, ¿no? El retiro de puntos, la tijera de Litauer, porque tiene esta como uñita. Y la tijera de Lister para sacar la ropa del paciente, ¿no? Sobre todo, a veces vienen con pantalones pitillos en trauma, entonces ahí se corta. Entonces, chicos, aquí tenemos, estas son fotos de la universidad que he podido tomar, bueno, una compañera tomó, y tenemos los diferentes tipos de instrumental quirúrgico. Entonces, de lo que vendría a ser la diéresis o corte, ¿no? El portabisturí, acá falta su hoja de bisturí. Luego tenemos acá lo que son las tijeras de mallito, no se olviden que sirven para cortar hilos o gasas. Luego las tijeras de Metzenbaum. Ah, me olvidaba decirles. Las diferentes tijeras pueden ser curvas o pueden ser rectas, ¿ok? Y de igual forma sus puntas pueden ser agudas romas, romas romas o agudas y romas, ¿no? Entonces, eso también es importante. Luego, las pinzas también se conoce como pinza con diente o pinza de diente de ratón y la pinza sin diente, ¿no? Esas. Y luego tenemos a nuestro electrobisturí, que este cumple dos funciones, la de cauterizar y la de cortar. Entonces me sirve tanto para la diéresis o corte como para lo que vendría a ser la hemostasia. ¿Ok? Ahora, chicos, pues pasamos a lo que son el tiempo de separación. Lo que son los planos superficiales, vamos a utilizar acá a los instrumentales, bueno, lo que son los separadores manuales. Vamos a tener dos tipos, los manuales y los autoestáticos. Los manuales son los que yo voy a necesitar de mi fuerza para que se puedan traccionar, para que podamos separar los tejidos y se queden ahí. O sea, yo voy a tener que estar sosteniendo cada rato ese separador. Sin embargo, los autoestáticos son separadores en donde yo los voy a acomodar, los voy a dejar en una posición y durante toda la cirugía estos no se van a mover, ¿ok? Como su propio nombre lo dice, son autoestáticos. Aquí tenemos al Zen Miller, que se caracteriza ¿por qué? Porque tiene un gancho externo y otro orificio en Garfield, como vemos acá. Luego tenemos al Langevek, donde básicamente cuando agarramos este separador y la mayoría de separadores que tienen ese huequito, ahí va a ir nuestro dedo índice y por acá vamos a poder agarrar, ¿no? O sea, algo así, metemos nuestro dedo índice en ese huequito y traccionamos, ¿no? De esa forma. Luego tenemos al Benehaken, aquí solo es con la mano, es como un separador con Garfield, de igual forma para planos superficiales. Y luego tenemos el famoso Volkmann, que lo vamos a ver casi siempre en todas las cirugías, que es este de acá, que parece un tenedor, ¿ok? Y puede tener desde 2 hasta 6 uñas. Van a ver de diferentes tipos de uñas. Entonces, no se olviden, estos van a ser los separadores para planos superficiales, que son tipos manuales. ¿Por qué? Porque van a necesitar de mi fuerza de tracción para que se mantengan estáticos. Luego tenemos a los planos intermedios, los separadores que se utilizan en planos intermedios, que son manuales. El Farabeu, este va a ser su mejor amigo, todo lo que van a ver, todo lo que son las cirugías lo van a ver, siempre. Y luego tenemos al Roux, que no lo van a ver mucho. El Farabeu parece uno de esos corchetes, digo, así lo van a ver, Farabeu. Ahí pueden haber de diferentes tamaños, uno chiquito, uno más grande, como vemos acá. Este también es de la universidad. Luego tenemos los separadores que se utilizan en planos profundos, que de igual forma son manuales. Tenemos al de Richardson, que es este de acá. Se utiliza ¿para qué? Para tejidos de fácil acceso. Tienen un mango un poco más fuerte, porque obviamente voy a tener que traccionar con un poco más de fuerza. ¿Ok? Y luego tenemos acá el de Richardson Steeman o doble externo. Como vemos acá, tiene la forma de Richardson, o sea, la parte de lo que es la valva de Richardson. Sin embargo, no tiene el mango, ¿no? Sino que los dos lados tienen la valva de Richardson. Valva es esto de acá. A lo que me refiero con valva es esto de acá. Esa zona donde va a ir lo que es la parte que yo quiero traccionar. Aquí tenemos los de planos profundos, que son especialmente ¿para qué? Para cavidades, que igualmente van a ser manuales. Tenemos al de Doyen, o también conocido como separador suprapúbico, ¿ok? Con mango, como vemos acá. Esto se utiliza sobre todo para cirugías pélvicas, y de igual forma el mango es un poco más grueso para que pueda tener yo fuerza al momento de traccionar, ¿no? Luego tenemos el Golet, y ambos extremos tienen valvas, como vemos acá. Luego el Diver, que básicamente posee una valva rígida, como vemos acá, con un ganchito. Luego tenemos el suprapúbico, que lo vamos a ver en un momento en combinación con otro separador autoestático, que es el que se conoce como Balfour, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver en imagen. Y por último, el maleable, este también lo van a ver un montón en todas las cirugías. Este sí no lo tenemos en la universidad, pero logré tomarle una foto a una de las cirugías en donde fue. Este básicamente va a ser como un bajalenguas, pero lo van a poder modificar, lo van a poder
mover, va a ser maleable, o sea, lo van a poder mover, de tal forma que puede servirte como si fuera un doyen, como este de acá, ¿no? O sea, puedes moverlo de esta forma para que quede como un ganchito y traccionar. Luego aquí ya tenemos a los autoestáticos, ¿no? Como les decía, que eran los que se acomodaban en un inicio de la cirugía y ya se quedaban ahí durante todo el tiempo. Tenemos al Whitlander, que lo van a ver en la universidad, este de acá, que tiene con lo que son ganchitos de esta forma de manera para afuera. Y de igual forma esto va a ir en la cavidad, ¿no? Entonces lo van a ir graduando y va a ir abriendo la cavidad poquito a poquito. ¿Se puede utilizar para qué? Para cirugías abdominales o para cirugías ortopédicas. Luego tenemos el Beckman, que de igual forma va casi parecido a lo que es el Whitlander, pero no tanto. Este no lo van a ver en la universidad, ¿ok? Solo se lo tienen que aprender, Beckman. Y luego el Gelpi, que tiene lo que son puntas agudas en la parte de las puntas, y de igual forma me va a ayudar para poder traccionar, ¿no? Para cirugías vasculares, para cirugía de peritoneo, me va a servir bastante lo que es el Gelpi. Pero de aquí sí o sí lo que se deben de acordar es el Whitlander, ¿ok? Porque eso lo van a ver en la universidad. Es así, es como una U y tiene ganchitos que van a ir a los costados que me va a permitir abrir la cavidad, ¿no? Y aquí tiene una cremallera. Esos son son separadores para planos superficiales e intermedios autoestáticos. Luego pasamos a los planos profundos para cavidades, en lo que vendrían a ser los separadores autoestáticos. Aquí tenemos el famoso Gosset. Esto también lo van a ver en la universidad. Es así, ¿ok? Este de igual forma me va a servir para poder separar y mantener los bordes separados. Y aquí tenemos el Balfour, que les había mencionado, que ya habíamos visto anteriormente, que era una valva, que era uno de los separadores que se llamaba suprapúbico, que va en combinación siempre con lo que es el separador autoestático de Balfour, ¿ok? Este me va a permitir, ¿qué cosa? Tener lo que es una separación tanto lateral, es decir, por medio de estas dos cestitas, como una separación suprapúbica. ¿Por medio de qué? De este separador, ¿ok? Y luego tenemos al Finocchieto, no sé decir ese nombre, que se utiliza sobre todo ¿para qué? Para cirugías de tórax, ¿ok? Cirugías de tórax. Con esto vamos a poder abrir la cavidad del tórax y entrar a lo que es la cavidad del corazón para hacer un masaje cardíaco, supongamos, ¿no? Ahora, pasamos a lo que son la hemostasia, ¿ok? Aquí tenemos diferentes tipos de pinzas hemostáticas y tenemos aquí lo que principalmente sí o sí se deben de acordar es la pinza Kelly. Este se caracteriza ¿por qué? Porque va a tener estrías hasta la mitad de la mandíbula. Les había dicho que esto era lo que se conocía como mandíbula. Y no llega hasta la articulación, ¿ok? No va a llegar hasta lo que es la articulación. Puede ser Kelly curva, Kelly recta, ¿ok? No se olviden, la característica de las Kelly es que solo va a llegar hasta la mitad de la mandíbula lo que son las estrías, ¿ok? Y esto generalmente me va a servir para hacer hemostasia en vasos medianos, un poco pequeños, no tan grandes, ¿ok? Luego tenemos lo que son las pinzas Kriller, que posee estrías, ranuras, hasta lo que son las articulaciones de las pinzas, es decir, todo, ¿no? Todo. Luego tenemos la pinza Halsted. Esta es una pinza chiquitita, también conocida como mosquito, y por lo mismo que es chiquita, me va a ayudar ¿para qué? Para hacer hemostasia de pequeños vasos, ¿ok? De vasos pequeñísimos, de pequeño calibre, como para cirugías plásticas, para cirugía pediátrica, para cirugía de cara, donde queremos hacer hemostasia de estos vasitos, ¿no? Luego tenemos las pinzas Rochester. Hay dos tipos, la Rochester Pin y la Rochester Carman, ¿ok? La Carman se caracteriza porque tiene estrías cuadriculadas en la parte de la punta y luego lo demás son estrías horizontales. Pero eso tampoco no lo van a ver, ¿ok? Y la PIN porque todos son estrías hasta lo que es la parte de la articulación. Luego tenemos la Kocher, que ojito acá. ¿Por qué? Porque en la punta va a tener lo que es un diente. Entonces, esta va a ser una pinza hemostática traumática, porque al momento de que yo voy a cerrar la pinza, voy a causar daño. Entonces, normalmente se utilizan para estructuras que yo voy a retirar después de la cirugía. Es decir, ya sea que quiera cortar lo que es el conducto cístico, coledo, no sé, el cístico, con esto puedo hacer lo que es una presión y luego cortarlo, ¿no? Y luego se puede ir, lo que es la parte donde yo estoy cortando. Entonces, estas son pinzas traumáticas y por lo tanto no se utilizan en estructuras muy fácilmente dañables, ¿no? Siempre se utilizan en estructuras que se van a ir después de la cirugía, así que vamos a retirar. Entonces no se olviden, la Kelly va hasta la mitad de lo que es la mandíbula, las estrías,
la Kriller hasta lo que es la articulación, y las demás no la van a ver mucho. Y la Kocher, no se olviden que son pinzas traumáticas que no se utilizan frecuentemente por lo mismo que causan daño, ¿no? Pero de igual forma sirven para hemostasia. Algo añadido de la Kelly es que me va a servir para hemostasia de lo que son vasitos medianos o de pequeño calibre, ¿no? Y la de mosquito para lo que son vasos ya chiquitísimos, ¿no? Para chicos. Entonces, aquí tenemos a las pinzas Kelly, tenemos a la pinza Kelly recta, a la curva, no se olviden que las estrías llegan hasta la mitad de la mandíbula. Luego las pinzas mosquito Halsted, que como les digo, son chiquitísimas, chiquitísimas. Me va a servir para, obviamente por lo mismo, para vasitos pequeños, ¿no? Y de igual forma, como les había mencionado, dentro de lo que es el electrobisturí, me va a servir para cauterizar. Entonces, de igual forma, va a estar dentro de lo que es la hemostasia. Ay, 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 ya. Entonces, aquí tenemos a la disección, chicos. Como les había dicho, esto me sirve para ¿qué? Para poder separar el tejido que va a estar alrededor de lo que es la estructura que yo quiero sacar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos a lo que es la disección digital, que puede ser por medio de una torunda o por medio de nuestros dedos. ¿Ok? Y para agarrar, obviamente, la torunda, porque son cositas así chiquititas, chiquitísimas, podemos utilizar lo que es una pinza Foster, o una pinza Kelly, o cualquier otro tipo de pinzas, ¿no? Pero principalmente se utilizan estas pinzas Foster. ¿Por qué? Porque tienen este orificio que va a permitir coger bien a la torunda, ¿no? Y sirve como medio de lo que es la disección digital. O también con nuestro propio dedo, ¿no? Haciendo este movimiento para afuera y haciendo la disección. Ahora, otra cosita muy importante que no se deben de olvidar, como les había mencionado hace un ratito, dentro de la diéresis o el corte, teníamos las tijeras Metzenbaum, ¿no? Entonces, de igual forma, estas tijeras se van a volver a ver en la disección. ¿Para qué? Idealmente, las tijeras, ¿cuáles? Las que son curvas, es decir, esta de acá, y las que son roma-roma, caracterizadas por eso. ¿Por qué? Porque esas tijeras de Metzenbaum, curvas y romas, me van a ayudar a poder entrar en el tejido y empezar a hacer este movimiento y empezar a diseccionar, ¿ok? Y como por lo mismo que son romas, no me van a causar daño en el tejido, ¿ok? No me causan daño y voy a poder diseccionar sin lastimar ninguna estructura aparte. Normalmente se pone siempre unos 2 dedos abajo y se va a ir diseccionando, ¿no? La estructura así. Esa es la tijera que se utiliza principalmente para la disección de tejidos, ¿no? La tijera Metzenbaum, curva, roma, roma. Y luego tenemos la tijera de iris. Esta tijera no la van a ver, pero creo que es esta acá que me dieron en mi equipo de disección. No sé por qué me la dieron. Y esta de acá se utiliza para qué? Sobre todo para diseccionar zonas, como es el caso de zonas muy delicadas, como la cara, porque son delgadísimas, ¿no? Como ven, chiquitísimas. Pero no se olviden de esta. Esa es la más importante, de la Metzenbaum, chicos. Me sirve como disección. La curva, roma, roma. ¿Okay? Ya está. Luego tenemos lo que son los instrumentos de presión o tracción. ¿Okay? Aquí tenemos a nuestras pinzas, las pinzas sin dientes, las pinzas con dientes y la pinza rusa que no la van a ver, que es una modificación, ¿no? Que es un poco rara, como vemos acá. Las pinzas, ay, perdón, no se mueve. Ay, no se mueve. Ya, las pinzas sin dientes idealmente se utilizan ¿para dónde? Para intestino, ¿ok? Porque son zonas muy delicadas, ¿no? O también para la cara, cuando vamos a suturar cara. Y las pinzas con dientes se utilizan para cuando vamos a suturar extremidades, muslo, abdomen, pero abdomen externo, ¿no? No interno. Porque son estructuras un poco más gruesas, en donde si yo uso los dientes no me va a causar tanto daño, ¿no? A diferencia de la cara o en intestinos o en vasos, ¿no? Que donde sí tengo que utilizar esta pinza sin dientes. Vasos también. Luego acá tenemos presión-tracción, lo que son pinzas un poco más especiales, como es el caso de la pinza Alice. Esta pinza Alice se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a tener como manitos de ratón, no sé si ven acá, son 1, 2, 3, estas cositas, así como si fueran manitos de ratón, como si fueran estos nudillos. Entonces, lo que me va a permitir, ¿qué cosa? Esta pinza. Agarrar, principalmente, va a ser utilizada ¿para qué? Para poder agarrar lo que es el apéndice. En cirugía de apendicectomía, ¿ok? Me va a permitir agarrar el apéndice, la pinza Alice. De esta forma. Como es atraumática, no causa daño, ¿no? Ustedes van a probar ahí en la universidad, lo van a ver en la universidad, entonces. Si se presionan su dedo no les va a causar nada de dolor. Es súper delgadísima.
Luego tenemos la pinza Bake-Off o descanastilla, como vemos acá. Ay, ya. O también conocida como canastilla. Tiene esta forma que al momento de que se juntan va a formar esto, ¿ok? Una canastilla, ¿ok? Por eso se llama pinza Bake-Off o de canastilla. Entonces, esta se utiliza ¿para qué? Para cirugías de trompas uterinas, de intestino, de estómago y también de apéndice, ¿ok? Y son pinzas de igual forma atraumáticas, no me van a causar daño. Y aquí tenemos a la Kotcher, que ya habíamos visto anteriormente en lo que era la hemostasia, pero la volvemos a ver en presión o tracción. ¿Ok? Esta, como les había dicho, tiene la parte de las puntas una zona traumática, tiene dientes, entonces al momento de cerrar va a causar daño y por lo tanto solo se va a utilizar en tejidos que se van a retirar posteriormente o tejidos robustos, como es el caso de la piel, los huesos o hasta a veces fibras musculares, ¿no? Entonces son tejidos fuertes que son difícilmente dañables. Luego tenemos la pinza Foster, que les había hablado hace un ratito, que también se puede utilizar con lo que era las torundas para la disección digital. Entonces, esta también se conoce como pinza de anillo o pinza Foster, o también pinza portaobjetos. Es decir, para poder pasar objetitos, ¿no? Como las torundas, las gasas, los apósitos, todo eso. ¿Ok? Y también, idealmente, si es que su doctor les pregunta, se puede utilizar para cirugía de útero. ¿Ok? Útero. Y también de igual forma es atraumática. Luego tenemos a lo que es la pinza Duval. Duval es un triangulito y se va a utilizar para cirugía de vesícula. ¿Ok? Vesícula. Acuérdense de que esta Duval, de la V de vesícula, ¿ok? Y además la pinza es como si fuera una V, si ven. Entonces, un montón de Vs. Duval, vesícula, V. ¿Ok? Y de igual forma es atraumática. Entonces, la de Alice me puede servir para apéndice, la de Bake-Off también, la Kotcher para tejidos que se tienen que ir o que son gruesos, y la Foster para útero y la Duval para vesícula. ¿Ok? Esa es pregunta que normalmente su doctor les hace. ¿Para qué sirve tal pinza? Porque son pinzas que son específicas para ciertas operaciones, ¿no? Entonces les pueden preguntar, ¿para qué sirve tal pinza? ¿Para qué cirugía? Y todo eso, ¿no? Es pinza traumática, traumática. No sabían que la única que es traumática de estas de acá es la Kotcher. ¿Ok? Luego tenemos lo que son los instrumentales de drenaje o aspiración. Aquí tenemos a la sonda canalada y a lo que es el sistema de aspiración. ¿Ok? La sonda canalada, que lo van a ver también en su equipo de disección, que es esta de acá, que se puede utilizar para el drenaje de abscesos o también para quitar uñitas, ¿ok? Que en un momento lo vamos a ver más adelante. Y el sistema de aspiración que les había mencionado, ¿no? Cuando les enseñé lo que vendían a ver en una sala de operaciones. Y por último, chicos, aquí ya pasamos a lo que es la síntesis, es decir, al cerrar al paciente, ¿no? Tenemos acá lo que es el portagujas de Mayo Heger, pero siempre digan solo portagujas de Mayo, ¿ok? Pero se pone espesito ya, digan portagujas de Mayo Heger. Y ese es el que lo van a utilizar siempre, ¿no? Al momento de suturar, al momento de que estén en emergencia y venga un paciente con una solución de continuidad, es decir, con una herida, ya tenemos esto de acá, ¿no? Acuérdense que el portagujas siempre se agarra así, es decir, con el primer dedo y con el cuarto dedo en los anillos, el segundo dedo en los mangos, casi en la articulación, un poquito más abajo de la articulación, y el tercer dedo va encima de lo que es el anillo del cuarto dedo. ¿Ok? Entonces, esta forma me va a ayudar a que yo tenga la suficiente fuerza para poder hacer el movimiento de rotación interna y poder suturar y pasar por la piel del paciente, ¿no? Por lo mismo, las agujas tienen esta forma, que es como si fuera una luna, ¿no? Entonces, permite hacer esta rotación. Esta rotación. Ya está. Ahora, chicos, como les había mencionado, dentro de lo que es la síntesis, obviamente también nos tenemos que servir de lo que es ayudar de lo que son las pinzas, ¿no? Sobre todo de las pinzas anatómicas, o también pueden ser las pinzas con diente, que habíamos mencionado, las pinzas sin diente o con diente, cualquiera de las dos. Y también se pueden utilizar lo que son las grapas para la síntesis, sin embargo, las grapas se utilizan cuando estamos un toque apurados o hay bastantes pacientes que tienen que entrar a la sala de operaciones, supongamos un accidente donde hay múltiples politraumatizados, entonces tenemos que entrar pacientes, sacar pacientes, entrar pacientes y sacar pacientes al toque, ¿no? Entonces no nos va a dar tiempo de hacer lo que es una sutura prolija, una sutura bonita, y normalmente se utilizan estas grapas, ¿no? Porque solo grapamos literal. Lo malo de estas es que me va a dar un acabado no tan estético, ¿no? Va a dejar cicatriz muy notable.
Y luego tenemos pinzas especiales, chicos. Aquí tenemos a la pinza Mixter. Esta, o también conocida como pinza codito, como vemos acá, literal es así, un codito. Esta de igual forma tiene ranuras y permite el pasaje de lo que son los hilos o disecar algunos de los conductos, en este caso, sobre todo lo que son del conducto cístico. ¿Ok? Se utiliza para cirugías de vesícula para disecar el conducto cístico. Sí, conducto cístico. ¿Ok? La pinza Mixter o codito. Y luego tenemos los clamps de Doyen o intestinal, que de igual forma esto, si ustedes se lo presionan en su dedo, no les va a doler nada. Ustedes prueben con todas las pinzas, chicos, jueguen, vean cuáles son traumáticas, cuáles son atraumáticas, para que más o menos se les vaya quedando, ¿no? O sea, a mí se me quedaba así, presionándome mis dedos. Entonces, acá tenemos el clamp de Doyen intestinal. Este sirve ¿para qué? Para poder clampar los intestinos y luego poder hacer una buena anastomosis, ¿ok? Me sirve para poder clampar intestinos, como su propio nombre lo dice, ¿ok? Entonces, esos son los instrumentales quirúrgicos, chicos, y ahora vamos a pasar a ver posiciones quirúrgicas, que es al toque, ¿ok? La principal va a ser esta, de cúbito supino. De cúbito supino, ¿ok? Es decir, que el paciente está mirando para arriba, ¿no? Es la posición que mayormente se va a utilizar para todas lo que son las cirugías. Y obviamente para cirugías abdominales, para cirugías ginecológicas, urológicas, para cualquier cirugía donde sobre todo tenga que abarcar lo que es la parte superior, ¿no?, del paciente. Luego tenemos lo que son las posiciones supinas, las diferentes posiciones supinas, que pueden ser ya sea el tren de Lembour o el tren de Lembour invertido. ¿Ok? El tren de Lembour, ¿qué es lo que va a hacer? Es que la parte de la zona cefálica va a estar para abajo. Entonces, obviamente, todos los órganos que están por aquí se van a ir por medio de la gravedad para la zona cefálica. O sea, van a bajar un poquito. No es que se vayan a ir hasta el cerebro, ¿no? Sino que van a bajar un poquito. Entonces, me va a dejar liberada lo que son las estructuras de esta zona, de la pelvis inferior, de la pelvis, del abdomen inferior. Entonces, cualquier cirugía que yo quiera hacer que tenga que ver con estas zonas, puedo optar lo que es la posición de tren de Lembour para que se me facilite lo que es la operación, ¿no? Sobre todo las cirugías que son de abdomen inferior y de pelvis, porque todos los órganos que van a estar ahí van a bajar, ¿no?, hacia la cabeza del paciente, o sea, hacia la parte cefálica del paciente. Luego tenemos el tren del Lembour invertido. Aquí va a pasar todo lo contrario. La zona que va a estar abajo va a ser la zona de los pies. Entonces todos los órganos van a caer por gravedad. Entonces las cirugías que idealmente van a hacerse ahí van a ser las cirugías de cabeza y cuello, las cirugías de diafragma o de abdomen superior, ¿no? Por lo mismo que todos los órganos caen en posición para abajo. Ese es el tren del Lembour invertido. Luego, chicos, tenemos a lo que son las posiciones de igual forma supinas. Aquí tenemos a la litotomía. Esta va a ser una posición que se utiliza ¿para qué? Para cirugía vaginal, para cirugía perianal, para urológica o también para cirugía rectal, ¿ok? Esta posición de litotomía se emplea también para hacer biopsias rectales, ¿ok? Entonces no se olviden. O también biopsias prostáticas. Luego tenemos la mesa ortopédica. Ya habrán visto esta mesita en la mayoría de los casos en traumatología, donde vemos acá qué cosa, para cirugías de articulación, ya sea de pelvis o de cadera, ¿ok? Idealmente. Aquí tenemos la posición prona, es decir, para abajo, es la posición que se ha utilizado durante el tiempo de pandemia para los pacientes que han tenido COVID severo. Y aquí tenemos diferentes tipos, ¿no? Lo que es la laminectomía, que me sirve ¿para qué? Para cirugías de columna o lumbar, columna torácica o lumbar. Luego lo que es la Krasken, o también conocida como jackknife o posición de navaja. ¿Por qué? Porque tiene esta posición, ¿no? Como si fuera una navajita. Y esta es sobre todo para cirugías proctológicas, como es el caso de cirugía rectal, coccigia, sobre todo esas. ¿Ok? Luego tenemos la craneotomía, que como su propio nombre lo dice, es para el bordaje del cráneo. ¿Ok? Y por último, posiciones especiales, como es el caso de la silla de playa, literal parece una silla de playa. Y esta se utiliza ¿para qué? Para cirugía de cintura escapular. ¿Ok? Esto de aquí. Luego lo que son las posiciones de cúbito lateral, brazo suspendido, para poder hacer cirugía de hombro, ¿ok? Cirugía de hombro, como vemos acá. Se sostiene literal el brazo del paciente así, y ahí se va haciendo la cirugía en el hombrito del paciente. Luego de cúbito lateral, para lo que es el caso del uso de la artroplastía, sobre todo de cadera, ¿ok? Y por último, chicos, ¿cómo deben de armar su mesita de mayo cuando les pongan los instrumentales en la universidad? De esta forma, se divide en 4, la mesita de mayo. Primero empezamos con lo que es la diéresis, no se olviden de los tiempos quirúrgicos. Luego la exéresis,
luego la síntesis y luego las pinzas extras o las pinzas especiales que se van a utilizar sí o sí en esa cirugía. ¿Ok? La diéresis, ¿qué vendría a ser? Todo lo que se empleaba para cortar, ¿no? Todo lo que habíamos visto que era el mango de bisturí, la hoja de bisturí, la tijera Metzenbau, la tijera Mayo, las pinzas anatómicas, eso, ¿ok? También podríamos poner acá lo que era el electrobisturí, ¿ok? No se olviden que las tijeras son de dos tipos, las curvas, que ven como acá es curvita, las rectas y las puntas pueden ser diferentes, ¿no? En este caso tenemos una aguda y una roma, puede ser también roma-roma, es decir, dos de estas o dos de agudas, ¿no? Entonces, eso. Luego tenemos la exéresis, o también conocida como hemostasia. Aquí vendríamos a poner todas las pinzas que vimos hace un ratito, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ir descifrando cada pinza. Aquí podemos tener, por ejemplo, unas Kellys. Esas son las Kellys. No se olviden que las Kellys, las articulaciones, bueno, las estrías van a ir hasta la mitad de la mandíbula. No va a llegar hasta las articulaciones y las Kelly me va a servir para vasos de mediano calibre, idealmente, o también hasta a veces, quizás, pequeño calibre, ¿no? Aquí, por ejemplo, todas estas son las famosas Mosquito o Halsted, que son pinzas chiquititas, son bien bonitas, que me van a servir ¿para qué? Para la hemostasia de pequeños vasos. Siempre son pequeños vasos. Acuérdense, las mosquitos son pequeños, entonces Halsted es pequeño y por lo mismo me sirve para vasos pequeños. Y aquí, está acá, ¿qué podría ser? Pucha, no se le ven las estrías, entonces, mala foto. Pero supongamos que también podría ser una Kelly, pero recta, ¿no? Habíamos visto que la Kelly podía ser curva o recta, y supongamos que las estrías pueden ir hasta la mitad de la, o sea, van hasta la mitad de la mandíbula, ¿no? Esa sería una Kelly recta. Luego tenemos a la síntesis, chicocos. Aquí tenemos a nuestro querido portaagujas y faltarían nuestros hilos de sutura, ¿no? Por ejemplo, su nylon 3.0, su seda 3.0. Y también acá iría, ¿qué cosa? Faltaría ir la pinza, ¿no? Ya sea la con dientes o la sin dientes. Y aquí tenemos a las extras. Miren, chicos, acá tenemos a la Foster. Esa Foster, no se olviden que sirve sobre todo para cirugías uterinas o también sirve como portaobjetos, ¿no? Como es el caso de las torundas, de las gasas, sirve para poder hacer la disección digital por medio de las torundas, entonces no se olviden de eso. Luego tenemos aquí, ¿qué cosa? Esta, que era así, que era como una canastilla, bake-up, ¿ok? Bake-up o canastilla, no se olviden. Esta de igual forma va a servir para agarrar, ¿qué cosa? El apéndice. Luego tenemos aquí la Alice, que literalmente era como si fuera una manito de ratón. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Literal, agarras y es demasiado linda la pinza. Da demasiada ternura, no sé por qué. Y de igual forma me va a servir para agarrar lo que es el apéndice, ¿ok? Luego tenemos acá la pinza codito mixter, que servía ¿para qué? Para poder hacer lo que es la disección del conducto cístico, ¿ok? Cístico. Es decir, para cirugía de vesícula. Aquí, eso sí no sé cuál será, chicos, no se ve bien, todo mal. Ya. Y aquí ya tenemos lo que son los clamps intestinales, ¿no? Los clamps intestinales. Estos eran pinzas larguísimas, así como vimos anteriormente, que pueden ser curvos o rectos, que van a ir en los intestinos, y como lo mismo no son traumáticas, no van a causar daño, entonces me van a permitir agarrar los intestinos y que pueda hacer una anastomosis correcta, ¿no? Idealmente para intestinos. Entonces, chicos, yo sé que esta clase ha sido un poco larga por el tema de que son dos teorías en uno. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta, para ya dejarlos libres este domingo. ¿Todo claro? ¿Están ahí, amigos?